Aplicaciones de los mezcladores. Integrantes: Francisco Peña, José Álvarez y Luis Peroso. Aplicaciones de los mezcladores reales: multiplicador de señales, cambiadores de frecuencia, moduladores, demoduladores. Otras aplicaciones: detectores de fase, recuperadores de portadores. Mezcladores como cambiadores de frecuencia. Se usan mezcladores junto con un filtro pasobanda, transposición de frecuencias hacia arriba o hacia abajo, en emisores y receptores para poder operar en frecuencia intermedia y transmitir en radiofrecuencia. Emisor hacia arriba, receptor hacia abajo. Mezcladores como cambiadores de frecuencia. Funcionamiento: señal de RF a frecuencia F y BW. Multiplicamos por tono puro a frecuencia FOL. Obtenemos la misma señal RF, filtramos y dejamos parar los componentes de F-FOL y conseguimos un down converter, respectivamente hacia arriba. Con una ganancia de conversión igual para todos, las características de una modulación en fase, frecuencia o amplitud. Mezcladores como cambiadores de frecuencia. Funcionamiento: en la figura se ve la salida del multiplicador, quedará filtrada adecuadamente para obtener el convertidor de frecuencia. Mezcladores como detectores de fase. Componentes básicos de los PLL. A su entrada tienen dos señales con la misma frecuencia y distintas fases. A la salida tienen una señal de función de la diferencia de fase de las dos señales de entrada. También se basan en la multiplicación de señales y en la aplicación de filtros para seleccionar los componentes deseados. Mi nombre es José Álvarez y voy a hablar sobre bucle enganchado en fase, PLL. Es un sistema de realimentación negativa, cuya operación está relacionada estrechamente con la modulación de frecuencia. Puede ser usado para sincronización, división o multiplicación de frecuencias y para la demodulación indirecta de frecuencia. Como podemos observar en la gráfica, está constituido primordialmente por tres elementos: un multiplicador, un filtro de enlace y un oscilador controlado por voltaje, conectados formando un lazo de realimentado. El VCO, como podemos observar, es un generador sinusoidal en el que la frecuencia es determinada por una tensión aplicada por una fuente externa, así cualquier modulador de frecuencia puede usarse. El objetivo de un PLL es generar una salida VCO que tenga un mismo ángulo de fase, o sea, de 90 grados, que la señal de entrada de FM. Un PLL es un sistema de efectos que comprende un comparador de fase, un filtro pasa-baja y un amplificador de error en la trayectoria de la señal hacia adelante y un oscilador controlado por una tensión. El detector de fase, como su propio nombre indica, es capaz de determinar el desfase existente entre dos señales. Existe una gran variedad entre ellos, de los que se destacan los siguientes: detectores de fase de muestreo y retención, detectores de fase de tipo discriminador, detectores de fase de tipo multiplicador y detectores de fase digital. Dependiendo de la aplicación para los que se va a usar el PLL, hay que ponerle un detector de fase u otro, ya que no hay uno que sea el mejor, sino que dependa del uso que se le vaya a dar al circuito. Buenas, mi nombre es Luis Peroso y yo les voy a hablar sobre el principio básico de operación de un PLL. Puede ser explicando brevemente cómo sigue. Sin ninguna señal de entrada aplicada al sistema, la tensión de error BD es igual a 0. El VCO opera a una frecuencia establecida, UO, que es conocida como la frecuencia de operación libre o frecuencia natural. Si se aplica una señal entrante al sistema, el comparador de fase compara las señales y la frecuencia de entrada con la frecuencia del VCO y genera una tensión de error BE, que está relacionada con la fase y la diferencia de frecuencia entre las dos señales. Este error de tensión es luego filtrado y amplificado y aplicado a la terminal de control del VCO. De esta manera, la tensión del control del VD fuerza a la frecuencia del VCO a variar en una dirección que reduce la diferencia de frecuencia entre VO y la señal de entrada. Si la frecuencia de entrada, VI, está completamente cerca a VO, la naturaleza de feedback del PLL hace que el VCO se sincronice o enganche con la señal de entrada. Una vez enganchado, la frecuencia del VCO es idéntica a la señal de entrada, excepto por una diferencia de fase finita. Esta diferencia de fase neta, QO, es necesaria para generar la tensión de error correctivo BD. Para desplazar la frecuencia del VCO de su valor de frecuencia libre a la frecuencia de la señal entrante WI y así mantener el PLL enganchado. Esta habilidad de autocorrección del sistema también permite a la PLL rastrear los cambios de frecuencia de la señal entrante una vez que está enganchado.
El rango de frecuencia sobre las cuales PLL puede mantener su enganche con una señal entrante es definido como el rango de enganche del sistema. La banda de frecuencias sobre las cuales el PLL puede adquirir enganche con una señal entrante se conoce como el rango de captura del sistema y nunca es mayor que el rango de enganche. Conclusiones. Los mezcladores son componentes esenciales en las radiocomunicaciones. Activos o pasivos se usan en todas las etapas de una cadena de emisión o recepción. Las aplicaciones principales son de cambiar la frecuencia y modulaciones y demodulaciones. No son las únicas aplicaciones. Gracias.